Bueno, nuevamente les doy la bienvenida a esta clase que vamos a desarrollar en este pequeño video para continuar con la programación de estas clases virtuales. Clases que, les vuelvo a repetir, quiero aclarar que les quiero asignar un nombre especial porque en definitiva se transforman en clases tutoriales. ¿Por qué? Porque evidentemente no podemos desarrollar toda la extensión de la bolilla, como sucede en una clase presencial de 1 hora y media, 2 horas en la facultad, sino que hemos adoptado este sistema para que ustedes puedan tener como una clase tutorial de guía para cuando estudien los temas en el programa y en los libros y material que les hemos estado asignando al aula virtual. Por eso vamos a continuar en estos pequeños videos. Hoy voy a asignar un tema referido a algo que ya estuvimos viendo en la clase pasada. La clase pasada estuvimos hablando de proceso en el video anterior y vimos que uno de los elementos del proceso está vinculado al elemento subjetivo, a los sujetos del proceso. ¿Y quiénes son los sujetos del proceso? Dijimos en aquella oportunidad que sujetos del proceso eran, en principio, 3. 2 que recibían el nombre de partes y un tercero que era el órgano judicial, el órgano jurisdiccional. Hoy yo me voy a detener a los 2 primeros elementos subjetivos, a las partes del proceso. El del órgano judicial será tema que desarrollaremos con otra explicación. Bien, ¿qué o quiénes son las partes en el proceso o quiénes integran este elemento subjetivo como partes dentro del proceso? Ustedes tienen en los libros que les hemos asignado, principalmente la guía de estudio de la cátedra, que en donde van a ver que está definido que parte del proceso es toda aquella persona que viene a ejercer un reclamo en nombre propio, deberíamos técnicamente ejercer una pretensión en ese proceso a través de la interposición de una demanda en nombre propio o en cuyo nombre se reclama. Y también es parte del proceso aquella frente a la cual se reclama dicha pretensión. Entonces, parte es quien viene a reclamar en el proceso y parte también es aquella contra cual se le está reclamando. La que viene a reclamar, también alguna explicación habíamos dado, es la que recibe el nombre de parte actora. La parte ante el cual se reclama o se ejerce esa pretensión recibe el nombre de parte demandada. Esas son las dos partes mínimas que hay del proceso. Mínimamente tiene que haber una parte actora y una parte demandada para configurar un proceso jurisdiccional. También tengan en cuenta que el concepto, ahí van a ver ustedes explicado que el concepto de parte está referido justamente a la utilización dentro de los procesos controversionales, los procesos contradictorios, no a los procesos voluntarios en donde se le reserva el nombre de simple peticionante. Parte a que es parte de un conflicto que se ha llevado a una instancia jurisdiccional. También yo hice una pequeña distinción, y ustedes la van a advertir en el libro cuando lo lean, que dije que es parte es aquel que viene a reclamar en nombre propio o aquel en nombre de quien se reclama. Porque vamos a ver que en los procesos puede aparecer otra figura procesal que es la del representante. ¿Representante de quién? Representante de alguna de las partes. Pero ese representante no configura, no se transforma en parte del proceso.
parte sigue siendo a quien yo lo voy a representar, pero el representante no se transforma en parte. Por eso tengan esta pequeña distinción de cuando estamos hablando de quiénes son las partes que configuran ese elemento subjetivo del proceso. Ustedes también, cuando agarren mucha de la bibliografía del derecho procesal, van a ver que por ahí se sigue utilizando terminología que era propia del Código Civil anterior, porque habla de persona física o personas de existencia ideal. Ustedes saben que el nuevo Código Civil y Comercial ha sustituido estas denominaciones por la de persona humana y por la de persona jurídica, pública o privada. Pero eso es para que conozcan un poco más la terminología apropiada del nuevo Código Civil y Comercial. Podrían decir ustedes ahora que parte es la persona humana que viene a reclamar en nombre propio, o frente a quien, la otra persona humana frente a quien está reclamándose. O también parte es la persona jurídica que viene a reclamar. Porque parte puede ser entonces una persona humana o una persona jurídica, lo que antes conocíamos con el nombre de persona física y de existencia ideal, que bueno, es la terminología que por ahí van a seguir utilizando o manejando o ver en los libros. Ahora bien, vinculado a el concepto de partes, van a encontrar también necesariamente explicado que cómo van a actuar las partes en un proceso y cuáles son los presupuestos para que puedan actuar en un proceso. Y vamos a introducirnos en un tema que se llama la capacidad para ser parte. Y en materia de capacidad para ser partes, necesariamente deben tener que prestar atención cuando lean que van a ver que hay dos aspectos de la capacidad que hay que diferenciar. Una es la capacidad genérica para ser parte y la otra es la capacidad procesal, lo que podríamos denominar la capacidad para ser parte en un proceso concreto, la capacidad procesal. Dos aspectos diferentes, capacidad general y capacidad procesal. La capacidad general, o sea, cuando yo puedo ser parte de un proceso desde el punto de vista de la capacidad general, es la capacidad que ustedes han estudiado en Derecho Civil sobre la capacidad de las personas, tanto de las personas humanas como de las personas jurídicas. Por el solo hecho de ser persona humana o persona jurídica, yo tengo capacidad para ser parte, capacidad general. Ustedes saben que la capacidad está establecida en el Código Civil y Comercial. Se es persona desde el momento de la concepción hasta el momento del fallecimiento, las personas jurídicas desde el momento de su creación hasta el momento de su finalización. La capacidad general que habla. Ahora bien, en relación a las personas humanas, vamos a ver que no todos tienen la misma capacidad. En principio, la capacidad plena de las personas se adquiere a los 18 años. Incluso menos de los 18 años se es menor de edad, aunque el Código Civil contempla diferencias en cuanto a las edades. Menos de 13 años, menor absoluto, de los 13 a los 18, el Código abre un abanico de ya posibilidades, de capacidades para esa persona, incluso en ese periodo habla de que es adolescente, lo denomina, incluso no es lo mismo de 13 a 16, de 16 a 18. Pero esos son temas que ustedes los vincularon y los estudiaron seguramente en Civil y Comercial. Después también recuerden, por ejemplo, el artículo 24 del Código Civil y Comercial, en donde habla de la incapacidad para ejercicio.
que menciona los casos de las personas por nacer, las personas que no cuentan con la edad y grado de madurez suficiente, las personas declaradas incapaz por sentencia. Pero bueno, ¿qué es lo que importa que ustedes distingan en materia de capacidad? Una, tener en cuenta esta capacidad general. La capacidad general es la que me da el Código Civil. Yo, por ser persona humana o persona de existencia civil, tengo capacidad para poder ser parte de un proceso. Ahora bien, eso no me alcanza. ¿Por qué? Porque para poder actuar concretamente en un proceso, yo tengo que tener otro tipo de capacidad también, que es la capacidad procesal, que es la capacidad de ejercicio. ¿Quiénes tienen plena capacidad de ejercicio procesal? La capacidad procesal, los mayores de 18 años. Los menores tendrán capacidad restringida, los menores de 13 absoluta. Las personas, aunque sean mayores de 18 años, que tengan restricciones en su capacidad, también tendrán una capacidad procesal restringida. O sea que yo, para poder ser parte concreto en un proceso, no me basta la capacidad general, sino que tengo que también tener la capacidad para poder realizar actos procesales. Y si no tengo esa capacidad, vamos a ver cómo la ley procesal se encarga de subsanar esa deficiencia para poder actuar dentro de un proceso judicial. ¿Cómo puedo yo entonces actuar en un proceso judicial? Básicamente, en un proceso judicial, si yo tengo capacidad absoluta, capacidad plena, no tengo ninguna restricción, soy mayor de edad, no tengo ninguna restricción en mi capacidad, yo puedo actuar directamente en un proceso judicial, por lo que se denomina o se conoce, actúa por derecho propio. Esa misma persona actúa en un proceso. Yo me puedo constituir como parte actora o puedo llegar eventualmente a ser parte demandada. Ahora bien, si esa persona tiene una disminución en su capacidad, ya sea absoluta o sea restringida, ¿cómo hace para poder actuar en un proceso? Actúa a través de un representante. Un representante que está generalmente establecido en el Código Civil y Comercial, quiénes son los representantes de esas personas. El menor de edad, por ejemplo, el ejemplo clásico será, el menor de edad serán sus padres. El incapaz, si es absoluto, será su representante designado en la sentencia. Si tiene una capacidad restringida, será su guardador. Como ven, es en esos casos cuando la capacidad se ve restringida de forma absoluta o parcial, hay que buscar una persona que actúe en representación de esa parte. Pero él es el representante de la parte. La parte del proceso es el incapaz, absoluto o relativo, o con capacidad restringida. Eso es lo que ustedes van a ver después cuando estudien en materia de representación lo que se denomina representación legal o forzosa. La representación legal o forzosa, entonces, está para suplir aquellos casos en donde la persona tiene una capacidad procesal restringida, ya sea absoluta o parcial. Va a actuar a través de su representante, que la ley le va a asignar quién es. Hay otro supuesto también que se asimila a la representación forzosa o a la representación legal, que es el caso de las personas jurídicas. Por obvias razones, las personas jurídicas no pueden actuar por sí mismas. Tienen que tener un representante para que puedan actuar en un proceso. Las personas jurídicas, las sociedades, asociaciones, actúan a través de su representante. ¿De dónde surge el representante? Surgirá de la ley, surgirá del contrato, surgirá del estatuto. Está siempre asignado quién es la persona que va a representar a esa
figura o a esa persona jurídica o de existencia ideal, como se denominaba anteriormente. Una sociedad, por ejemplo, será, si es una anónima, el presidente del directorio; si es una sociedad de responsabilidad limitada, será el gerente, el presidente de una cooperativa. Ese también es un supuesto, entonces, de representación legal. ¿Por qué? Porque la ley se encarga de determinar quién es el representante de esa persona de existencia ideal. Entonces, resumiendo, las personas de incapacidad absoluta o restringida tienen un representante legal. Las personas de existencia ideal también tienen un representante legal, una representación legal. Hay otro tipo de representación que se enfrenta a estos casos de representación legal, que es la del representante voluntario. ¿Cómo aparece esta figura? Las personas capaces pueden decidir que quieren delegar el derecho de representación, el derecho de postulación, mejor dicho. Yo no quiero actuar, yo tengo capacidad plena. No quiero actuar personalmente en un proceso, no quiero ser parte directa en el proceso. Voy a ser parte, pero no quiero actuar efectivamente en el proceso. Con lo cual puedo delegar en una tercera persona para que esa persona me represente en ese proceso. Esa es la figura del representante convencional o contractual, que es generalmente una figura asimilada al contrato de mandato. Ahora bien, no cualquier persona en nuestro sistema jurídico puede ser representante convencional. Solo los abogados pueden ser representantes convencionales en un proceso. Yo solo me puedo hacer representar por un abogado en un proceso para poder actuar. No me puede representar cualquiera. Ustedes van a encontrar en el libro que hay una ley, la ley 10.966, una ley muy vieja, pero que también ha reglamentado todo el sistema y normas actuales del Código Civil y Comercial, que hablan sobre la representación judicial de las personas. Esa ley la van a encontrar en el libro porque es anterior a la reforma del Código Civil y Comercial. Entonces, resumiendo, ustedes tienen dos tipos de representaciones. Van a encontrar en el libro, se explica la representación legal y la representación voluntaria. La representación legal es la que está destinada a las personas incapaces y la representación de las personas jurídicas. Y la representación voluntaria es cuando se hace esta delegación de representación en un proceso. La delegación, el derecho de presentación, de postulación en un proceso, yo lo delego convencionalmente a otras personas. También tengan en cuenta que, por ejemplo, el representante de un incapaz o el representante de una persona jurídica pueden delegar en esa persona también el derecho de postulación. O sea que la representación voluntaria puede también ser ejercida o puede darse en los supuestos en donde el representante de un incapaz o el representante de una persona jurídica delegan a un abogado la representación en juicio en un proceso concreto. La ley también procesal se va a encargar de establecer cómo debe justificarse esa representación. La representación se justifica a través de los documentos que acrediten esa representación. Y eso debe ser realizado en la primera presentación que se invoque en un proceso judicial. Si no se hace, puede ser que oficiosamente el órgano la emplace a la parte a la acreditación de esa representación o la parte contraria puede incluso invocar algún tipo de defensa. Van a ver, por ejemplo, después más adelante, cuando estudien unas excepciones en nuestro Código Procesal que reciben una especial denominación de excepciones previas, que una de ellas afecta justamente esta deficiencia en la representación y que se denomina como excepción de falta de personería.
La ley también se va a encargar de reglamentar todos los deberes y obligaciones que tienen los representantes. El representante en un proceso asume los deberes de representar a esa persona en todos los actos, salvo aquellos que sean necesariamente que deban cumplirse en forma personal por la parte. Por ejemplo, si tiene que ir la parte a declarar personalmente, van a ver que no puede actuar el representante. El representante solamente actúa en algunos supuestos especiales para declarar en base a la otra parte, como puede ser el representante de las personas jurídicas, que después los van a ver cuando vean una de las pruebas típicas, que es la prueba de confesión. Pero en principio el representante va a tener la obligación de actuar en el proceso, de realizar todos los actos procesales. Van a ver que las notificaciones que se realicen al representante es como si hubiesen sido hechas a la parte, al representado, salvo algunas muy excepcionales que van a encontrar en la ley procesal. Y también puede suceder que esta representación pueda sufrir determinadas circunstancias en el proceso que vayan a producir algún tipo de modificación. Ustedes van a ver ahí también explicado la posibilidad que el representante se puede sustituir y la representación también puede finalizar y puede cesar. Ustedes van a encontrar un catálogo de supuestos explicados en donde se va a producir la cesación de la representación. Van a encontrar, por ejemplo, el supuesto en donde la representación se puede revocar, o sea, la parte puede decidir revocar, dejar sin efecto a ese representante y designar otro. Puede el representante renunciar, yo no asumo más, no quiero ser más representante de la parte. En ese caso de la renuncia, obviamente tiene que ser notificada y se va a seguir actuando hasta que se le dé un plazo a la parte para que comparezca por su propio derecho o designe un nuevo representante. Puede ser que haya cesado la causal de la representación. Por ejemplo, el caso más típico que se da es de los menores de edad. La persona adquiere ya la mayoría de edad, la representación cesa automáticamente. El menor de edad se tendrá que hacer parte en el proceso personalmente o podrá hacer uso ahí sí de una representación voluntaria si no quiere. Puede ser que el representado, o sea, la parte, se muere o es declarada incapaz. En ese caso hay que citar, por ejemplo, en el caso de fallecimiento, a sus herederos, o en el caso de la incapacidad hay que designar un representante ya legal. Obviamente para eso se va a asignar un plazo para que se puedan subsanar esas situaciones. Puede ser también que se extinga la representación porque es el representante que muere o se incapacita. En caso, el representante ya no va a poder actuar más. Tengan una particularidad, por ejemplo, de todos estos supuestos que ustedes van a tener explicados en la ley y que tienen explicados en el libro, van a observar la particularidad que en este es el único supuesto en donde el proceso se suspende. ¿Y por qué dicen ustedes que se suspenda? Porque el representante es el que falleció o se incapacitó. Por lo tanto, yo no puedo perjudicar a la parte. Por lo tanto, voy a tener que suspender el proceso hasta tanto regularizo la citación de la parte, que venga ella personalmente o designe otro representante. Entonces, para que tengan en claro cuando vayan a estudiar el tema, capacidad procesal vinculadas a las partes del proceso. Partes, recuerden que es la parte que ha iniciado el proceso o la parte demandada. Recuerden que una cosa es la capacidad para ser parte en el proceso y otra es la capacidad procesal para actuar concretamente en un proceso. Y en materia de representación, los dos grandes tipos que hay de representación, representación legal y representación convencional.
Hay un tema o dos temas que también están vinculados en este aspecto sobre la representación, que es el patrocinio letrado. ¿Quién es el patrocinante letrado? El patrocinante letrado es el asesor jurídico de la parte, es un auxiliar de la parte, es el abogado que va a asistir a la parte. Cuando yo inicio un proceso, yo parte, si no, voy a tener que contar para poder iniciar un proceso, para poder conformar una demanda con los requisitos que tiene, con la asistencia de un letrado. Ese letrado es el abogado es el que se denomina por la ley procesal patrocinante o el patrocinio letrado. Nuestro sistema, en principio, requiere el patrocinio letrado, pero van a ver que hay una explicación sobre para qué actos yo voy a requerir el patrocinio letrado. Hay una clasificación que trae el artículo y los libros sobre el patrocinio letrado, que es el artículo 57, pero cuando ustedes, 56, perdón, pero cuando ustedes vean, es una clasificación que no es taxativa, pero hay una frase que me va a decir que yo necesito para actuar en un proceso de patrocinio letrado para todos aquellos actos que sustenten o controviertan derechos. Demanda, contestación de la demanda, obviamente. Todos aquellos actos más esenciales del proceso son los que se requiere el patrocinio letrado. En la mayoría de la práctica van a ver que todos los actos procesales se hacen o se requieren el patrocinio letrado, salvo aquellos actos que no tengan esta cualidad, que son mínimos dentro de un proceso. El patrocinio letrado entonces es una carga que tiene que asumir la parte, tiene que presentarse, y si no se cumple con el patrocinio letrado, si se viene una presentación sin este requisito, la ley prevé que hay un emplazamiento, una intimación, para que se cumpla, se subsane esa omisión. Es por un plazo muy breve, van a ver ustedes, es un plazo muy breve de 3 días para que subsane. Y si no se hace, esa presentación se tiene por no efectuada. O sea que la consecuencia es severa. Por ejemplo, si viene una contestación de la demanda, sería bastante absurdo, ¿no? Pero una contestación de demanda sin la firma de un patrocinio letrado, se va a intimar a la parte para que en 3 días subsane esa omisión bajo apercibimiento de por no tener por efectuado ese acto procesal. Las consecuencias son severas. Algo que también está vinculado a estas figuras que estamos viendo ahora, de representante, patrocinio letrado, es otra de las figuras que van a tener explicadas, que es la del gestor procesal. El gestor procesal está previsto para aquellos supuestos en donde la parte tiene que realizar un acto procesal urgente y no se puede presentar ella misma. Entonces recurre a un tercero, a un gestor, por eso de ahí el nombre, para que haga esta gestión. Es más o menos parecido a la gestión oficiosa que ustedes han estudiado en el derecho civil. Este gestor, obviamente, no es cualquier persona, tiene que ser un abogado. Este gestor va a realizar un acto procesal invocando esa calidad y en beneficio de alguna de las partes. ¿Por qué? Porque no tiene poder, porque no le ha podido todavía dar poder y tuvo que realizar una gestión urgente, o porque si le confirió un poder todavía no le llegó o no lo tiene para poder presentarlo, o se lo va a dar más adelante. Pero hay que realizar un acto procesal dentro de un plazo determinado y no puedes dejar sin hacerse, porque si no las consecuencias para la parte pueden ser perjudiciales. El gestor puede realizar el acto procesal invocando esta figura, está prevista en la ley procesal en el artículo 48. Van a ver acá que son muy diferentes los códigos en cuanto a los requisitos para que pueda actuar el gestor procesal. Ustedes van a tener explicados en el libro generalmente, como hemos dicho en las clases anteriores, en los videos anteriores, la figura del artículo 48 del Código Procesal de Río Negro. Pero el gestor está previsto en el Código de la Nación y en el Código de la Provincia del Neuquén.
Esa invocación de carácter gestor tiene una carga. La ley le va a dar un plazo bastante extenso, en Río Negro son 60 días. ¿Para qué? Para que la parte ratifique lo que hizo el gestor, lo que se llama la ratificación de la gestión, o en ese plazo, en definitiva, se le otorgue el poder, el gestor viene, ya no es más gestor, va a ser representante y ratifica la gestión que había hecho anteriormente. O sea, la parte puede ratificarla o puede conferirle directamente el poder a esa persona para que ella ahora, como representante convencional, venga y ratifique también la gestión que se había hecho. O puede ser que el poder se lo confiera a otro y ese otro venga y ratifique la gestión que había hecho el que invocó esa calidad tan especial de gestor. Pero eso se debe hacer dentro de 60 días. ¿Por qué? Si se vence ese plazo, la ley procesal, por ejemplo, de Río Negro, prevé una intimación para que en un determinado plazo, también muy breve, la ley procesal le otorga esta posibilidad para que en ese plazo se cumpla con esa ratificación. O sea, no, a los 60 días no es que va a vencer automáticamente, sino que le va a brindar la posibilidad de que se lo intime. Obviamente que esa intimación que se va a ser por un plazo muy breve. La ley habla de 2 días para que haga la ratificación o traiga o el apoderado ratifique la gestión. ¿Y qué pasa si no se hace? Si no se hace, se declara la nulidad de todo lo actuado por el gestor. La consecuencia procesal y el incumplimiento de esa carga también es muy severa. Y esa nulidad ocasiona que las costas que se originaron, todos los gastos que pueden haberse originado por la actuación de ese gestor, va a tener que asumirla quien invocó la calidad de gestor. Esa persona asume los gastos y las costas que insumió su actuación, que después, en definitiva, no fue ratificada. Yo les decía que los regímenes son diferentes. El más extremo en diferencia es el Código de Nación, porque prevé para la figura del gestor que deba ser invocada una causa que motive. No se puede ejercer más de una vez en el proceso. Estos dos requisitos no están en el Código de la provincia de Río Negro. El plazo es mucho más breve, de 30 días, no de 60, y no hay emplazamiento o intimación al vencimiento del plazo como prevé el Código de Río Negro. Bueno, con estos ustedes tienen una breve explicación, un pequeño tutorial, como me gusta decirles en estos videos, sobre estos temas vinculados a uno de los elemento subjetivo del proceso, que es vinculado a la parte. ¿Quiénes son parte? Capacidad para ser parte, capacidad procesal, representación, las variantes que se pueden dar de la representación legal y convencional, la figura del patrocinio letrado y la figura del gestor procesal. Bueno, con esto daríamos por finalizado esta pequeña explicación y nos veremos en el próximo video. Hasta luego.